herramientas geofísicas que tenemos nosotros disponibles para el diseño y la construcción de vías. En los últimos años, las herramientas geofísicas han sido fundamentales para mejorar el diseño vial, para garantizar la estabilidad de las vías. Veamos en qué consisten las herramientas geofísicas de que disponemos. Primero, el radar, el GPR. El GPR utiliza una antena y un computador. Una antena como la que ven en la fotografía, en este caso arrastrada por un vehículo. Esa antena emite ondas de radar, las emite y recibe los ecos de las ondas de radar. Y esos ecos de la reflexión de las ondas de radar en el perfil de suelo nos da información sobre elementos que hay en ese perfil. O sea, hay un transmisor de onda sísmica, de onda de radar. Se emite la onda de radar y se recibe la onda reflectada. O sea, cualquier cambio de material, bien sea mineralógico, estratigráfico o elementos externos que haya en el suelo, generan un eco, reflejan la onda radar. Y esa reflexión nosotros la medimos, nosotros la captamos, ¿sí? En un radargrama. Y ese radargrama nos muestra qué elementos, qué situaciones, qué cambios de material encontramos a profundidad en este perfil de suelo. Por ejemplo, de los casos más útiles del georradar es para detectar ductos de gas, detectar ductos eléctricos, ductos de agua, ductos enterrados en el suelo. La onda de radar refleja muy bien en esos ductos, especialmente si los ductos son metálicos. Y la antena recibe ese eco, lo convierte en radargrama, y ese radargrama, como el que ven ustedes en la diapositiva, esa imagen del radargrama nos genera una información que debemos interpretar. Esas elipses que se forman en el radargrama son producto de la reflexión de ductos o de tanques o de elementos enterrados o incluso elementos arqueológicos. El radargrama nos muestra la reflexión de la onda de radar y con esa reflexión nosotros identificamos a qué profundidad y eventualmente de qué características son esos ductos que se encuentran enterrados. El GPR, el georradar, para detectar ductos enterrados. Y un segundo método geofísico muy utilizado en vías, la refracción sísmica. La refracción sísmica nos permite determinar a qué profundidad se encuentra la roca, nos permite delinear
el perfil de roca a profundidad debajo de nuestra estructura, debajo de nuestra vía. Se golpea con un martillo, se genera una onda, esta onda se transmite en el suelo, se refracta en la roca. ¿Por qué se refracta en la roca? La roca posee una capacidad de mayor velocidad sísmica. O sea, la onda sísmica viaja a mayor velocidad en la roca que en el suelo. Eso permite que la onda se refracte. Y al refractarse la onda, nosotros podemos recibir en un geófono a una determinada distancia del sitio de golpe, podemos detectar la llegada de la onda refractada. Y con la llegada de la onda refractada, podemos nosotros determinar la roca a qué profundidad se encuentra y qué tan dura es esa roca. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros elaboramos una gráfica de tiempo contra distancia, o sea, una gráfica de velocidad, distancia contra tiempo. Esa gráfica de la velocidad muestra unos cambios dependientes. Esos cambios dependientes nos permiten a nosotros detectar que a esa profundidad hay un cambio de material. O sea, a esa profundidad puede encontrarse la roca. Primero, la velocidad V1, de color rojo, muestra la llegada de la onda directa, la onda no refractada. Pero llega un momento en que la onda refractada llega primero que la onda directa y llega a nos muestra una velocidad menor. Una velocidad menor, un cambio de velocidad. Y con ese cambio de velocidad, ese sitio de inflexión en la curva distancia contra tiempo, esa inflexión de la velocidad nos permite determinar a qué profundidad se encuentra la roca. Pueden aparecer en el perfil, en la gráfica de distancia contra tiempo, en la gráfica de velocidades de onda, podemos encontrar 3, 4 velocidades correspondientes a 3 o 4 mantos diferentes, siempre y cuando el manto profundo sea más duro que los mantos superficiales. O sea, para que la onda se refracte, para que se pueda detectar la refracción, se requiere que el material a profundidad sea más duro. Y se analiza esta curva, esta gráfica de distancia contra tiempo, para determinar a qué profundidades hay cambios de materiales y en qué consisten, qué tan duros son esos materiales. Igualmente, se ha avanzado mucho en la tomografía sísmica de refracción, o sea, tomografía de velocidades de onda sísmica refractada. Esa tomografía, como la que ven en este perfil, nos permite definir cambios en la dureza del material y a qué profundidad se encuentra un determinado material duro, una determinada situación de roca. Es importante esos avances que ha habido en la refracción sísmica en una vía. Entonces tenemos el GPR, tenemos la refracción sísmica y también se utiliza la reflexión sísmica. Se utiliza mucho menos que la refracción. La reflexión sísmica nos muestra la llegada de la onda reflejada en un manto de determinada velocidad. Esa reflexión sísmica se utiliza mucho
en situaciones de exploración petrolera. En geotecnia, en vías, se utiliza con menos frecuencia la reflexión sísmica, que nos permite detectar elementos, cambios de material a profundidad, y la geoeléctrica. Tal vez la geoeléctrica es el método geofísico, la herramienta geofísica que más utilizamos nosotros en este momento en vías. Es extraordinariamente útil. ¿Para qué? Para caracterizar el perfil geológico del sitio. O sea, para determinar las características de los materiales de roca y de suelo en un perfil 2D. La tomografía geoeléctrica nos permite detectar fallas geológicas. ¿Por qué? Porque en la zona de la falla geológica el material tiene una mayor o menor resistividad, dependiendo de la fracturación, dependiendo de la presencia de humedad. Las fracturas en la roca se pueden detectar con bastante precisión utilizando geoeléctrica, o sea, utilizando el hecho de que la resistividad eléctrica de los materiales cambia con la fracturación, cambia con la meteorización, cambia con la litología y cambia con la humedad. O sea, esos cambios, muchas veces bruscos, como en el caso de fallas geológicas, cambios bruscos de resistividad nos muestran elementos de tipo geológico que debemos interpretar. Se requiere tener un conocimiento previo de la geología de la zona, se requiere saber qué es lo que estamos buscando para tener qué es lo que vamos a encontrar. Caracterizar el perfil de suelo para el diseño de una vía utilizando geoeléctrica. Debería ser obligatorio para el diseño vial en nuestros países. Ese perfil geoeléctrico nos muestra capas blandas, capas duras, mantos húmedos, depósitos, fracturas en la roca, perfil geoeléctrico. Y ese perfil geoeléctrico tiene mucha utilidad, por ejemplo, en materiales kársticos, para detectar cavernas, porque en una caverna, dentro de la roca, hay un cambio brusco de resistividad. Y con los cambios bruscos de resistividad, como se ve en estos diagramas, en estos perfiles de tomografía geoeléctrica, nos puede dar información de la presencia de cavernas, las cuales son extraordinariamente importantes detectarlas para garantizar la estabilidad de nuestra vida. O en el caso también, por ejemplo, de proyectos de represas. Las cavernas son elementos muy importantes que tenemos que detectarlos para el diseño de nuestros obras de infraestructura. Detección de cavernas, también utilizando GPR. O sea, las cavernas se pueden identificar con geoeléctrica, se pueden detectar con georradar. La geoeléctrica es muy útil para caracterizar fallas geológicas, para identificarlas, para identificar cambios litológicos, para definir perfiles de meteorización, para detectar cavernas. Igualmente, en el caso de cavernas, el georradar tiene gran utilidad. Damos un ejemplo. En Etiopía,
Un ejemplo que está en la literatura, unos deslizamientos que afectan una vía, unos depósitos coluviales, algo yo diría muy similar al caso de la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja en Colombia, en este caso en Etiopía. Un sistema de fracturas geológicas que no estaba muy claro, se presentaron problemas de estabilidad en la vía y se elaboraron 6 perfiles de tomografía geológica. 6 perfiles en diferentes direcciones para tener claridad completa del perfil geológico. Y con esos 6 perfiles se determinó que había una zona de fracturación geológica, había una zona de depósitos coluviales, había una zona de presencia de arcillas. Se elaboró todo un conocimiento de la geología a profundidad, elaborando tomografías geoeléctricas. Y eso se corroboró con otra herramienta geofísica que la ven en la fotografía, que es la medición de campos magnéticos. Usted puede medir el campo magnético en el terreno, el campo magnético de la Tierra en el terreno donde usted va a construir su vía. O sea, ese campo magnético sube o baja en intensidad de acuerdo a las anomalías que haya en la estructura de la roca. Donde hay fracturas geológicas, se genera generalmente una disminución brusca en el campo magnético. Y con esa medición de campo magnético podemos identificar, localizar dónde tenemos nosotros fracturas, dónde tenemos nosotros fallas geológicas. Y es conveniente complementarla con el georradar o con la geoeléctrica. Medición de campos magnéticos. Una herramienta poco utilizada en el medio nuestro, pero extraordinariamente útil y relativamente económica y fácil de operar. Medir campos magnéticos en el terreno para con los cambios en la intensidad del campo magnético tener claridad de la presencia de fallas geológicas. En este caso, por ejemplo, de Etiopía, se realizaron las tomografías geoeléctricas y se hizo adicionalmente en todas las líneas geoeléctricas, se hizo medición de campos magnéticos. El campo magnético pues mide la magnetización de la roca, o sea, el campo magnético de la Tierra, el cual cambia de acuerdo a la fracturación del material. O sea, donde hay una falla geológica, se observa una disminución en el campo magnético, o sea, en la magnetización de la roca. Veamos estos perfiles. Vemos acá, por ejemplo, perfiles de tomografía eléctrica con las fracturas, con las fallas, y vemos interesantemente cambios bruscos en los perfiles magnéticos, en la intensidad del campo magnético, en los sitios de fractura. O sea, en los sitios de fractura hay una disminución, un cambio brusco, un bajón en el campo magnético. Y con eso podemos nosotros identificar, caracterizar la presencia de fallas geológicas, las cuales son extraordinariamente útiles para determinar sitios críticos en nuestras vías y sitios donde se requiere construir obras de estabilización o de mitigación. Veamos los perfiles magnéticos y los sitios de fractura geológica. Muchos de estos bajones, de estos cambios en el campo magnético, están relacionados con presencia de fallas geológicas. Tenemos entonces una gran cantidad de herramientas en las vías: el georradar, GPR, la refracción sísmica, la reflexión sísmica,
la tomografía geoeléctrica, el perfilado de campos magnéticos, la gravimetría y muchas otras herramientas geofísicas. Estas tecnologías nos permiten diseñar vías mucho más estables. Existen documentos, referencias que se recomienda consultar para la utilización de estas herramientas geofísicas. Está este documento del año 2003 de la FHWA de los Estados Unidos, aplicación de métodos geofísicos a problemas de carreteras. La geofísica es esencial para el diseño eficiente, para el diseño estable de vías. Nosotros tenemos entonces herramientas geofísicas, una cantidad de herramientas que no estamos utilizando en forma suficiente. O sea, muchos de los problemas en las vías nuestras, en el momento de la construcción o después de la construcción, podrían haberse identificado y resuelto utilizando herramientas de geofísica. Utilicemos esas herramientas. Muchísimas gracias.